Hola, ¿cómo están todos? De verdad muy contento de estar hoy aquí nuevamente con ustedes. El tema del día de hoy va a ser sobre álgebra, específicamente descomposición factorial. Vamos a comenzar brevemente a definir qué es descomposición factorial, para que lo entendamos, ¿no? La descomposición factorial es convertir una expresión algebraica en el producto indicado de sus factores. Esa es una definición de la descomposición factorial. Para agregarle algo más, les diría que se trata de una operación contraria a la multiplicación. Contraria en el sentido de que en la multiplicación tenemos dos polinomios para convertirlos en uno solo cuando hacemos la multiplicación. Aquí es al revés, tenemos un polinomio y lo queremos convertir en dos polinomios que serían los factores de ese polinomio. Hay ocasiones en que esa factorización o esa descomposición factorial hay sus métodos para hacerlo porque la descomposición factorial puede llegar a ser compleja. Vamos a comenzar ahora con una descomposición factorial sencilla, para lo cual le vamos a mostrar los primeros 5 ejercicios que les traje. Les ruego por favor que los vean todos para que entiendan. Vamos a comenzar con unos ejercicios bien sencillos. Vamos a comenzar, por ejemplo, con el primero de ellos, donde tenemos que a al cuadrado más ab es igual a la expresión a entre paréntesis a más b. ¿Por qué razón? Porque lo primero que hacemos es buscar cuál es el factor común de los dos factores. ¿Cuál es el factor común de a cuadrado y de ab? A. A es el factor común. Después abrimos paréntesis y colocamos lo que le falta a cada factor para multiplicado por a que dé a cuadrado. ¿Cuál es? A. En el segundo, el signo que esté en el medio de los dos factores pasa igual y después agarramos el segundo que sería b, b lo multiplicamos por a y da ab. Y ahí está resuelta, ya está hecha la descomposición factorial. ¿Ven? Aquí tenemos el segundo ejercicio. X cuadrado más x, vamos a descomponerlo. Eso sería, ¿cuál es el común de x cuadrado y de x? X. Después abrimos paréntesis y que el primer elemento, ¿cuál sería? Un elemento que multiplicado por x de x cuadrado. Ese es x. Después un elemento que multiplicado por x de x, el 1. Y ya terminamos los dos primeros ejercicios. Como les digo, no todos son tan sencillos. Vamos a ir uno un poquito más complejo, que es este que está de tercero, el tercer ejercicio. Tenemos 24 al cuadrado xy cuadrado menos 36 x cuadrado y a la 4. ¿Okay? Vamos a buscar un elemento común, un factor común de los dos que están acá. Entonces empezamos con los números entre 24 y 36. ¿Cuál es el coeficiente común? 36 es 6 por 6 y 24 es 6 por 4. Entonces el factor común es 6. Pasa completo para acá. ¿A es común a los dos? No. A está en este polinomio, pero no está aquí, por lo tanto no va colocado fuera del paréntesis. ¿X es común a los dos? Sí es común a los dos. ¿Cuál X vamos a colocar? El que tenga en el menor grado. ¿Cuál tiene el menor grado entre X y X cuadrado? X. Entonces se pasa a X. Después tenemos Y al cuadrado y Y a la 4. Ese es común a los dos. ¿Cuál vamos a pasar? El que tenga el menor grado, que es Y cuadrado. Después abrimos paréntesis y colocamos algo que multiplicado por 6xy cuadrado de 24 al cuadrado xy cuadrado. Entonces sería el 4 como número, 6 por 4 24. X y y cuadrado ya están, ¿verdad? Aquí en la expresión, ¿cuál faltaría? A cuadrado nada más. Después pasamos el signo negativo y vamos a buscar un polinomio o un monomio que multiplicado por 6xy cuadrado de 36x cuadrado y a la 4.
Y ese es, el número sería 6. 6 por 6, 36. Algo que multiplicado por x de x cuadrado, x. Y algo que multiplicado por y al cuadrado de y a la 4, y al cuadrado. Y ya tenemos el tercer ejercicio resuelto. Vamos para el cuarto ejercicio. Aquí los tenemos. El cuarto y el quinto. Vamos con el cuarto. Les ruego que eso ustedes por favor lo hagan con lápiz y papel en su casa. El tercer polinomio es 16x al cubo y cuadrado menos 8x cuadrado y menos 24x a la 4 y cubo menos 40x al cuadrado y cubo. Vamos a buscar un número, un coeficiente que sea común a 16, 8, 24 y 40. Ese es el 8, porque 8 por 5, 40, 8 por 3, 24, 8 por 1, 8 y 8 por 2, 16. Entonces el número es 8. Vamos, las variables. ¿Cuáles son las variables comunes? X es común. X está en todas. ¿Con cuál la vamos a pasar? Con la que tenga el menor coeficiente. ¿Cuál es el menor coeficiente? X al cuadrado. Y es común a todas. Aquí lo vimos. Entonces pasamos a Y con la que tenga el menor coeficiente. ¿Cuál es el que tiene el menor coeficiente? Aquí está. Este. Y. Porque las otras son y cubo y y cuadrado. Después que hacemos eso, abrimos paréntesis y empezamos. Vamos a buscar un monomio que multiplicado por 8x cuadrado y de 2xy. Eso es, de 16x al cubo y cuadrado. Eso es 2xy, porque 2 por 8 es 16, x por x cuadrado de x cubo, y por y da y cuadrado. El signo menos pasa como menos. Algo que multiplicado por 8x cuadrado y de 8x cuadrado y, ese es el 1. Después el otro signo pasa como negativo igual. Algo que multiplicado por 8x cuadrado y de 24x4y cubo. Bueno, el número sería 3, porque 3 por 8 es 24. X cuadrado por x cuadrado da x a la 4. Aquí está. Y y al cuadrado por y da y al cubo. Aquí lo tiene. El signo menos pasa con signo menos. Algo que multiplicado por 8x cuadrado y de 40x cuadrado y cubo. El número está fácil. 8 por 5, 40. Entonces pasa el 5. Para que de x al cuadrado, algo que multiplicado por x al cuadrado de x al cuadrado es 1. 5 por 1, 5. Dejamos el 1. El 1 no se pone, no es necesario. Después, algo que multiplicado por y de y al cubo es y al cuadrado. Y ya está. Ya tenemos la respuesta del cuarto ejercicio. Vamos para el quinto ejercicio. Aquí les ruego que pongan un poquitico más de atención. Es 3 al cuadrado b menos 6ab menos 5a al cubo b cuadrado más 8a al cuadrado bx más 4ab cuadrado m. Vamos a ver cuáles son comunes. Números primero, los coeficientes. Un coeficiente o un número que sea común, o sea un múltiplo de 3, de 6, de 5, de 8 y de 4 simultáneamente. No hay, solamente está el 1, más ninguno. Porque el 5 y el 3 y el 6 y el 8 no tienen factores comunes. Entonces se coloca, en ese caso se coloca el 1. Vámonos con las variables. A está en todas, sí. A está aquí, 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 en todos los monomios del polinomio. Entonces pasa para acá. ¿Cómo pasa para acá? Con el grado menor, que es A. A a la 1. ¿Ok? ¿Cuál otro está? Vamos a ver. B también. ¿Ves? B es común a todos los monomios. ¿Con qué grado lo pasamos? Con el grado 1, porque es el menor de todos. X está. No, X está solamente acá. Igual que M está solamente acá. Entonces,
el factor común es 1AB, que es igual a AB. Abro paréntesis y empiezo. Ahora tengo que buscar algo que multiplicado por AB de 3a cuadrado b. Eso es 3a. 3a por AB da 3a cuadrado b. El signo más pasa como más. Después, algo que multiplicado por AB de 6AB es el 6 solamente. ¿Ok? Después pasa el signo negativo. Algo que multiplicado por AB de 5 al cubo b cuadrado, 5a cuadrado b, porque 5 por 1 da 5, al cuadrado por a da al cubo, y b por b da b cuadrado. Después pasamos al signo positivo, 8a cuadrado bx, algo que multiplicado por AB de 8 a cuadrado bx. Eso es 8ax, porque 8 por 1 da 8, a por a da a cuadrado, y b pasa sola para allá, ¿verdad? Y x también la tenemos acá. Después pasamos al signo positivo, algo que multiplicado por AB de 4AB cuadrado m. Bueno, eso es 4bm. 4 por 1 da 4. La A ya está aquí. Mira, pasa directa. B por B da B cuadrado. Y la M por 1 da M. Y ya resolvemos el quinto ejercicio. Como lo ven, ahí tienen 5 ejercicios para practicar. Les ruego que tomen lápiz y papel y lo hagan ustedes en sus cuadernos después de ver este video, para que tengan una buena captación de la idea. Si quieren más ejercicios, escríbanme y yo les envío a donde ustedes me indiquen los ejercicios que requieran sobre este tema. Bueno, si les gustó el video, les pido por favor que se suscriban al canal para que les lleguen videos similares, y que no se olviden de darle like a este video si les gustó. Muchas gracias y que tengan un feliz día.